Vamos a ver el concepto físico de la integral de línea, que nos va a servir para calcular el trabajo. Bueno, recordando conceptos anteriores, nos daban esta expresión, ya sea en física o en alguna materia relacionada, en donde nos decían que podíamos calcular el trabajo con esa expresión, que representaba a una fuerza constante que estaba actuando sobre un objeto o una partícula que se desplazaba. El desplazamiento era finito. En este caso, si nos remontamos ahora a funciones vectoriales, la expresión cambia un poco. ¿Por qué va a cambiar? Bueno, tenemos esta otra expresión y esta otra expresión lo que va a representar es que vamos a tener un campo vectorial. En este caso podemos suponer que cada una de estas flechas representa una fuerza. Entonces tenemos todo un campo de fuerzas que van a estar actuando sobre un objeto o una partícula que se va a estar moviendo a lo largo de esta curva. Conservación de energía mecánica. Sea F un campo de fuerzas de clase C1 e irrotacional, entonces el trabajo que realiza sobre una partícula a lo largo de una curva cerrada simple es nulo. Y bueno, matemáticamente se dice que su integral de circulación es cero. Y así es como se expresa matemáticamente. Compañeros, no es de espantarse de ver una expresión así o de este tipo. Simplemente es una integral a lo largo de una trayectoria cerrada. ¿Y a qué me refiero con trayectoria cerrada? Aquí les muestro el siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente curva, ¿sí? Y vemos que tiene una trayectoria cerrada. Y esto es porque parte del punto P y llega al mismo punto P. Y ya nada más para concluir, decimos que este tipo de campos se les llama conservativos. Las propiedades del movimiento de una partícula causado por una fuerza se pueden representar de manera vectorial. Por ejemplo, la velocidad es la primera derivada y la rapidez es la magnitud de la velocidad. O en términos de longitud de arco, la rapidez es la derivada de la distancia respecto al tiempo. Como sabemos, la integral de trayectoria de una función a lo largo de la trayectoria r se define de esta manera. Siguiendo este razonamiento, la integral de línea de un campo vectorial f a lo largo de la trayectoria r se representa por esta última expresión, donde lo que está dentro de la integral puede ser continuo o continuo a trozos, para una integración por intervalos o segmentos. Otra forma que utilizamos para escribir una integral de línea en un campo vectorial es la siguiente, la de forma diferencial. Para empezar vamos a considerar que f es un campo vectorial de R2, en el cual es f de x, y igual a m, n. C es una curva parametrizada en R de t. Vamos a representar para iniciar nuestra integral de esta manera, la cual si empezamos a reemplazar nos quedará f por dx sobre dt multiplicado por dt. Se suplantan los valores. Si vemos aquí se divide y se multiplica por dt, entonces esto se puede eliminar fácilmente y nos queda de la siguiente manera: m por dx, n por dy. Y esto decimos que la expresión m de x y n de y es una forma diferencial. Esto también se puede ver en campos vectoriales de dimensión R3. Forma paramétrica. Definimos la integral de línea del campo vectorial f a lo largo de la curva C como la integral de línea sobre C del campo escalar f producto punto t, siendo t el vector tangente unitario en cada punto de C. Si la curva C viene parametrizada en la forma C de intervalo t0 a t1, podemos decir que t equivale a una función rt que es igual a xt, yt, zt. Esta función está parametrizada con respecto a t. Y con esto podemos escribir la integral de línea como la integral de línea de fx, y, z por producto punto t x, y, z por diferencial de s. Esto es igual a escribir la integral del intervalo de t0 a t1
de f, xt, yt, zt. Producto punto. Y como sabemos que t es un vector tangente, podemos escribirlo como si fuera la derivada de x de xt, la derivada de yt, la derivada de zt por el diferencial de t. Otra forma de escribir la forma paramétrica es como integral de línea de f por dr, que recordemos que r es nuestra función paramétrica con respecto de t. Y bueno, esto podemos escribirlo como el integral de línea de f1 por dx más f2 por dy más f3 por dz, siendo f1, f2 y f3 funciones componente de la función f. ¡Hey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.